El sol de la mañana caía oblicuo sobre las aceras pulidas del barrio residencial, y yo llevaba entre los brazos una cesta de magdalenas todavía tibias. Había pasado la noche horneándolas pensando en Ainara, mi nieta, que siempre me pedía una con azúcar espolvoreada. Caminaba despacio como si cada paso fuera un esfuerzo de memoria. ¿Cuántas veces había subido esa misma calle, cuando mi hija era pequeña, llevándola de la mano al colegio, soñando que algún día tendría un hogar mejor que el mío? Al llegar toqué el timbre. Escuché el corretear de pasos y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Me adelanté con una sonrisa, pero el saludo se congeló en mis labios cuando la voz de Liora, clara y cargada de fastidio, atravesó el aire. ¿Quién dejó entrar a esa vieja? Sentí el golpe como un balde de agua helada. El eco de sus palabras me dejó clavada en el umbral. No era la primera vez que notaba cierta distancia, un gesto seco o una mirada que evitaba la mía. Pero nunca había escuchado salir de su boca una frase tan cruel. Por instinto, casi sin pensarlo, presioné el botón de notas de voz de mi móvil que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. La grabación comenzó a rodar, mientras yo entraba en silencio fingiendo no haber escuchado nada. Selva, su pareja, apareció en el pasillo con el teléfono en la mano. Ni siquiera levantó la vista. Ainara, mi pequeña, asomó la cabeza desde el sofá, sonrió tímidamente y volvió al dibujo que hacía con colores sobre una hoja arrugada. Fue su gesto tan puro lo que me sostuvo de pie en ese momento. Me acerqué a la mesa de la cocina y dejé la cesta de magdalenas. El aire olía a café recalentado y a perfume barato. Liora pasó junto a mí como si yo fuera parte del mobiliario. Hablaban entre ellas de un préstamo de cifras que no entendí del todo, y yo, para ocupar mis manos, abrí un armario y saqué un vaso de agua. Allí sobre la mesa vi un sobre abierto. La curiosidad fue más fuerte que la prudencia. El membrete del banco resaltaba en azul, y al deslizar la vista sobre la primera hoja, reconocí mi dirección escrita en letras grandes. Era un borrador de contrato hipotecario. Liora y Selva aparecían como titulares, usando mi casa como garantía. El corazón me dio un vuelco. Tragué saliva y guardé la imagen en la memoria con la misma precisión con la que guardaba los patrones de costura en mis años de taller. Nadie reparó en mi mirada fija sobre el papel. Estaban demasiado ocupadas discutiendo sobre cuotas y plazos. Me senté un momento junto a Ainara, acariciándole el cabello. Ella me miró con inocencia y me ofreció su dibujo, un árbol enorme con una casita al lado. La ternura me apretó la garganta. Respondí con una sonrisa, aunque por dentro ardía una mezcla de rabia y decepción. No quise quedarme más tiempo. Me levanté, murmuré una excusa y caminé hasta la puerta sin que nadie se molestara en acompañarme. En el pasillo aún resonaba la frase de mi hija, como si se hubiera grabado en las paredes. ¿Quién dejó entrar a esa vieja? En la parada del tranvía, me senté con la cesta casi intacta sobre las rodillas. El tráfico pasaba, la gente iba y venía, y yo repasaba cada detalle. Saqué el móvil y escuché de nuevo la grabación. La voz de Liora era inconfundible, cortante, inapelable. Después pensé en el sobre, en las cifras y firmas a medio completar. Comprendí que no era solo una ofensa, sino un aviso. Mi propia hija y su pareja planeaban algo mucho más grave. Mientras el tranvía se acercaba, supe que necesitaba consejo, y el nombre de un viejo amigo surgió con nitidez en mi mente. Era hora de visitar a don Esteban Rueda. De vuelta en mi piso, el silencio me envolvía como una manta áspera. Dejé la cesta de magdalenas sobre la encimera y me senté en la mecedora. El corazón aún me palpitaba con la violencia de la frase escuchada esa mañana. Para distraerme abrí el armario más alto del dormitorio y saqué una caja de lata abollada, de esas que antes contenían galletas danesas. Ahí guardaba pedacitos de mi vida. Al levantar la tapa me golpeó el olor metálico del tiempo. En la primera capa había fotografías en blanco y negro. Mi boda con Julián, mi difunto esposo con traje prestado y corbata torcida.
Yo llevaba un vestido que yo misma cosí hilvanando hasta la madrugada porque no teníamos dinero para alquilar uno. Recordé cómo reíamos ese día convencidos de que el mundo cabía en nuestras manos. Bajo esa foto estaba otra yo, inclinada sobre la máquina de coser, en un taller improvisado, en la sala rodeada de telas que olían a almidón. Pasaba las noches enteras cosiendo vestidos de comunión, batas de colegio, manteles para restaurantes. El sonido del pedal acompañaba mis desvelos y cada puntada era una promesa para Liora, aún niña dormida en la habitación contigua. Saqué un sobre amarillento los recibos de la hipoteca. Cada número, cada sello era una cicatriz de sacrificio. Recordé el día en que decidí hipotecar la casa por segunda vez para pagar la matrícula universitaria de mi hija. Julián ya no estaba conmigo. Había muerto demasiado pronto y yo me quedé sola frente a todas las cuentas. Esa firma en el banco fue un salto al vacío. Pasé años trabajando dobles turnos cosiendo, hasta que los dedos me sangraban para que ella pudiera estudiar sin preocuparse por nada. El eco de sus palabras recientes me volvió a atravesar. ¿Quién dejó entrar a esa vieja? No era solo desprecio. Era la ingratitud más afilada que podía imaginar. Me incliné sobre la caja y cerré los ojos. Todo lo que había construido toda la vida entregada parecía desvanecerse en un suspiro. Entonces pensé en Esteban. Don Esteban Rueda. Hacía años que no lo veía, pero había sido amigo de Julián desde la juventud. Conocía nuestra historia, nuestras penurias, y siempre nos había ofrecido consejo cuando lo necesitábamos. Se había jubilado como abogado, pero aún conservaba la mirada astuta y la memoria precisa. Yo sabía que si alguien podía ayudarme a entender lo que ocurría con mi casa, y con esos papeles sospechosos, era él. Me levanté, guardé la caja en su lugar y me miré al espejo del pasillo. El rostro que me devolvía la mirada tenía arrugas profundas y el cabello canoso recogido en un moño torpe. Pero también vi algo más. Una sombra de determinación que hacía mucho tiempo no reconocía en mí. Me puse un abrigo ligero, metí el móvil en el bolso, aún con la grabación intacta, y salí del piso. Mientras bajaba las escaleras, una idea crecía dentro de mí. Tal vez mi pasado. Esos años de costura y cicatrices no eran solo recuerdos de dolor. Tal vez podían convertirse en la prueba más contundente de quién era yo realmente y de todo lo que había entregado. Al pisar la calle con el aire fresco de Valencia en los pulmones, decidí que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me arrebatara la dignidad, ni la casa que tanto había costado levantar. Caminé hacia la parada del tranvía con la certeza de que esa misma tarde buscaría a don Esteban. El tranvía me dejó en una calle ancha, bordeada de plátanos de sombra, donde las fachadas aún conservaban balcones de hierro forjado. Allí en la esquina estaba la antigua oficina de Esteban. El rótulo con letras doradas, Rueda, Inasociados, seguía colgado aunque el cristal mostraba ya cierto desgaste. Recordé cuántas veces Julián y yo habíamos cruzado esa puerta para pedir consejo en los tiempos difíciles. Empujé con suavidad y el tintinear de una campanilla anunció mi entrada. El despacho olía a madera encerada y a papeles antiguos. La recepción estaba vacía, pero al fondo, en la penumbra de un despacho abierto, vi una silueta inclinada sobre un escritorio. Aurora Beltrán. La voz de Esteban sonó grave, cargada de sorpresa y afecto. ¿Cuánto tiempo? Se levantó despacio. El paso de los años se notaba en su espalda ligeramente encorvada, pero sus ojos seguían brillando con la misma chispa irónica de siempre. Llevaba un traje gris bien cuidado y unas gafas que se deslizaban por la nariz. No quería molestarte. ¿Esteban? Dije sintiéndome de pronto pequeña en medio de aquel espacio lleno de legajos y diplomas enmarcados. Pero necesitaba hablar con alguien que entendiera. Me ofreció asiento frente a su escritorio, donde se amontonaban carpetas abiertas. Sirvió café de una cafetera italiana que burbujeaba en una esquina. Hace años que estoy retirado, me explicó mientras me acercaba una taza, pero nunca se apaga del todo la vocación.
Los clientes se fueron, pero los amigos se quedan. Dime qué ocurre. Le relaté casi sin respirar lo sucedido en casa de Liora. La frase cruel, el sobre con el borrador hipotecario, la certeza de que algo tramaban. Saqué del bolso el móvil y reproduje el audio de esa mañana. Esteban frunció el ceño entre indignación y lástima. «Necesito saber si tengo algún derecho todavía sobre mi casa», concluí en voz baja. Durante años pensé que la había dejado asegurada para Liora, que ya era suya. Esteban se levantó, abrió un archivador de metal y sacó un volumen grueso de tapas azules. Con movimientos lentos pero firmes, buscó entre sus contactos hasta dar con un número. Marcó y habló un instante con voz firme. Luego sonrió. «Aurora escucha bien. He revisado en el registro. Sigues siendo la única propietaria. La cesión que en su día firmaste no llegó a inscribirse porque faltaban anexos y nunca se completó el proceso. Legalmente la casa sigue a tu nombre, con poder pleno de disposición». Sentí que me faltaba el aire. Me llevé una mano a la boca, incapaz de contener el temblor. Tantos años pensando que ya no tenía control, tantos silencios, tanta resignación solo por una suposición equivocada. «Entonces», murmuré, «entonces Liora y Selva no tienen ningún derecho sobre la vivienda. Podrás hacer lo que quieras, vender, alquilar, hipotecar otra vez, si lo necesitas. Lo único que no puedes hacer es dejar que ellas decidan por ti». Me quedé mirando la superficie de la mesa donde brillaban los reflejos del café en la porcelana. La emoción me apretaba la garganta. Había vivido con la certeza de haber regalado demasiado, de haberme borrado a mí misma en favor de mi hija, y ahora descubría que la llave de todo aún estaba en mi mano. Esteban me tendió un pañuelo. «No llores, Aurora. Llora solo si son lágrimas de alivio. Esto es tuyo, y nadie puede arrebatártelo sin tu consentimiento». Tomé aire despacio, dejando que la calma se asentara. Afuera la luz de la tarde comenzaba a adorar las fachadas. Dentro de mí una llama nueva empezaba a prender, tímida pero firme. Me incliné hacia él y dije: «Entonces, Esteban, ha llegado la hora de defender lo que es mío». La tarde siguiente, cuando el reloj del comedor marcaba las 5, escuché 3 golpes secos en la puerta. No esperaba a nadie, pero el silencio del pasillo ya me anunciaba que aquella visita no traía sosiego. Abrí y allí estaba Selva, con una sonrisa amplia y un ramo de flores que no ocultaba su baratura, claveles mustios, envueltos en celofán arrugado. «Señora Aurora», dijo con voz cantarina casi infantil. Pensé en pasar a saludarla. «Liora está muy preocupada por usted». La miré un instante antes de hacerme a un lado. Su perfume penetrante entró conmigo en el pasillo. Cerré la puerta despacio, observando cómo recorría con la vista mi piso modesto, como si midiera cada objeto. «No hacía falta, hija», contesté sin alterarme. «Pasa, siéntate». Colocó las flores en un jarrón de cristal que yo misma llené con agua. Luego se acomodó en la mesa del comedor, cruzando las piernas con naturalidad ensayada. Sus ojos se posaban en los papeles que yo había dejado sobre el aparador, facturas de luz, notas escritas a mano, nada importante, pero ella los examinaba como quien busca una grieta en una pared. Preparé café en la cafetera italiana y lo serví en 2 tazas desparejadas. Mis manos no temblaban. Había aprendido a coser con aguja fina y ese pulso no me abandonaba ni en las peores tormentas. «Gracias», dijo soplando con delicadeza. «Verá, Liora me pidió que hablara con usted. Nos preocupa que esté tan sola. Esa casa tan grande para una persona sola. Nos parece injusto que tenga que ocuparse de todo». Sonreí apenas escuchándola, como quien escucha llover en la distancia. «He vivido sola mucho tiempo», respondí con calma. «Sé manejarme». Selva inclinó la cabeza fingiendo ternura. «Claro que sí, pero piense en su comodidad. Liora sueña con que usted venga a vivir con nosotras. Ainara estaría feliz. Podría olvidarse de tantas preocupaciones. Y la casa... bueno, la casa necesitará pronto mantenimiento serio. Mejor que nos encarguemos nosotras, ¿no cree?»
Ahí estaba la puñalada envuelta en terciopelo. La frase cayó sobre la mesa con el mismo estrépito que un vaso roto, aunque ella la pronunciara en tono suave. Dejé la taza con cuidado y la miré a los ojos. Mi casa siempre ha necesitado cuidado, Selva. Y siempre me he encargado yo. Se removió en la silla. Noté cómo sus ojos volvían a los papeles del aparador, ansiosos, como si esperara descubrir un título de propiedad, un testamento, algo que confirmara sus planes. El silencio se alargó unos segundos. Afuera en la calle un vendedor ambulante voceaba melones de temporada. Dentro el aire estaba denso, cargado de la falsedad que Selva había traído consigo. «Bueno», dijo finalmente forzando otra sonrisa. «Solo quería que supiera que pensamos en usted». Liora no quiso venir porque se emociona demasiado. Ya sabe cómo es. Me levanté y la acompañé hasta la puerta. En el bolsillo de mi chaqueta mis dedos palpaban el pequeño grabador que había vuelto a encender en cuanto ella cruzó el umbral. No repetiría el error de confiar a ciegas. Antes de despedirse, Selva se inclinó y me besó la mejilla con frialdad. El celofán de las flores crujió entre sus manos. «Hasta pronto, señora Aurora», susurró. «Cuídese». La vi alejarse por el pasillo con paso firme como quien cree haber dejado sembrada una semilla. Cerré la puerta, apoyé la espalda contra la madera y respiré hondo. El grabador seguía encendido en mi bolsillo, guardando cada palabra de aquella visita envenenada. Sabía que no era la última vez que intentarían disfrazar la codicia de cortesía. Apenas amanecía cuando el teléfono fijo del salón comenzó a sonar con insistencia. Pocas personas me llamaban ya por esa línea. La mayoría prefería el móvil. Tomé el auricular con un presentimiento oscuro. Mamá, la voz de Liora sonó seca, cortante, cargada de una autoridad que nunca le había concedido. «Tenemos que hablar». Me acomodé en la mecedora sosteniendo el auricular contra la oreja, como quien se prepara para una tormenta. «Dime, hija, he estado pensando». Prosiguió sin un resquicio de afecto. «La casa necesita reformas urgentes. Humedades, tuberías viejas. Tú sola no puedes con eso. Selva y yo creemos que lo mejor es que vengas a vivir con nosotras durante unos meses. Temporalmente. ¿Entiendes? Mientras tanto dejamos la casa vacía para que los obreros trabajen tranquilos». Me mordí el labio inferior. El recuerdo de la visita de Selva con sus flores baratas y sus frases melosas se encendió como una alarma en mi mente. Esta era la continuación del plan. «¿Y qué pasará con mis cosas?», pregunté más para escuchar su reacción que por ingenuidad. «Nosotras nos encargamos», respondió demasiado rápido. «Guardamos lo necesario, tiramos lo viejo. Cuando regreses estará todo impecable». El silencio se instaló entre nosotras, denso como humo. Yo oía a lo lejos el crujido de un panadero repartiendo bollos en la calle. Apreté el auricular y pensé en Esteban. La tarde anterior había pasado por su despacho para devolverle un libro que me prestó, y le conté de la visita de Selva. Me escuchó con calma y solo dijo: «Si llaman de nuevo, no te alteres. No discutas. Responde con serenidad, pero no cedas». Sus palabras eran un murmullo constante en mi memoria. Respiré hondo. «Liora», dije despacio, «esta es mi casa. Y aquí decido yo». El silencio del otro lado fue distinto al anterior, más frío como un cristal que se resquebraja. Podía imaginarla apretando los labios, girando el anillo de plata que siempre llevaba cuando estaba nerviosa. Mamá dijo al fin con un tono que buscaba sonar comprensivo, pero apenas disimulaba la irritación: «Solo queremos ayudarte. ¿Por qué te empeñas en complicarlo todo?». Cerré los ojos y vi desfilar las noches de costura, las facturas acumuladas, los sacrificios de una vida entera. Pensé en el rostro de mi esposo cuando firmamos juntos la primera hipoteca, en la emoción de tener un techo propio. Esa casa era más que ladrillos, era mi historia, mi esfuerzo, mi huella. «No estoy complicando nada», respondí. «Lo que ustedes planean no es ayuda, es apropiación».
Yo me quedaré aquí con mis humedades y mis tuberías viejas hasta el último día que decida. El silencio volvió, pero esta vez no lo rompió nadie. El clic del auricular colgado por ella me confirmó que la conversación había terminado. Me quedé quieta con el aparato aún en la mano, oyendo el pitido monótono de la línea cortada. Después lo dejé en su sitio y caminé hasta la ventana. Afuera el sol ya se alzaba sobre los tejados dorando los cristales. Dentro de mí algo nuevo había despertado una certeza firme, como una columna que no se tambalea. Era la primera vez en muchos años que decía un no definitivo, y lo hacía sin temblar. El teléfono sonó de nuevo 2 días después, pero esta vez no era Liora. Una voz masculina educada y algo dubitativa pidió hablar conmigo. La señora Aurora Beltrán preguntó. Sí, soy yo. Le hablo desde la oficina central del Banco Levantino. Queríamos confirmar unos detalles antes de proceder con el expediente de garantía hipotecaria. Sentí un frío inmediato recorrerme la espalda. ¿Qué expediente?, pregunté aferrando el auricular con fuerza. El funcionario titubeó. Se escuchaban papeles moviéndose al otro lado de la línea. Pues el formulario que recibimos hace unos días con su firma. Se solicita usar la vivienda de la calle Alboraya como aval para un préstamo. Está firmado por usted, pero hay incongruencias y debemos verificar. El aire me faltó. Apreté los labios recordando la caligrafía firme que tantas veces había estampado en contratos y recibos. Nadie podía imitarla con tanta facilidad, o eso creía. Señor, respondí al fin. Yo no he firmado absolutamente nada, y nadie tiene mi autorización para hacerlo. Hubo un silencio incómodo. El funcionario carraspeó. Entiendo. Entonces, tendremos que detener este proceso y abrir una investigación interna. Le ruego que acuda a la sucursal más cercana para presentar un escrito de aclaración. Colgué con las manos heladas. Caminé por la sala de un lado a otro como si necesitara medir cada centímetro de aquel piso. Ya no se trataba de palabras crueles ni de gestos de desprecio. Aquello era fraude. Delito, una traición con tinta falsa. No esperé más. Llamé a Esteban. «Tienes que venir», le dije con la voz quebrada. «Es urgente». En menos de 1 hora estaba sentado en mi comedor con sus gafas resbalándole por la nariz y un cuaderno de notas sobre las rodillas. Escuchó en silencio sin interrumpir, mientras yo le relataba palabra por palabra la llamada del banco. «Esto cambia todo», dijo finalmente con el ceño fruncido. «Ya no es una cuestión familiar, Aurora. Estamos hablando de falsificación de firma y tentativa de fraude hipotecario». Me enseñó a respirar hondo antes de dejarme arrastrar por la rabia. Lo primero que haremos es una denuncia preventiva. Es mejor adelantarnos, dejar constancia de que nunca firmaste nada. Así cualquier intento posterior queda neutralizado. Lo miré con una mezcla de gratitud y miedo. ¿De verdad crees que fueron ellas? Esteban no respondió de inmediato. Pasó una mano por su barba canosa, pensativo. Aurora, no puedo acusar sin pruebas. Pero seamos realistas. ¿Quién más tendría interés en comprometer tu casa? Sentí un nudo en el estómago. La imagen de mi hija, la misma a la que había llevado de la mano a su primer día de colegio, aparecía ahora deformada por la ambición. Y Selva, siempre a su lado con esa sonrisa de serpiente escondida detrás de palabras dulces. Fuimos juntos a la comisaría. El edificio olía a humedad y a café recalentado. Un agente de guardia tomó nuestra declaración. Esteban, con la calma de su oficio, explicó la situación, la llamada del banco, el supuesto formulario, mi negativa absoluta. Yo firmé el acta con la mano firme como si cada trazo fuera un muro levantado entre mi dignidad y sus engaños. Al salir el sol de la tarde me cegó un instante. Sentí un cansancio enorme, pero también una certeza, no estaba indefensa. Con Esteban a mi lado, con las pruebas en mis manos, podía enfrentar lo que viniera. Esa noche, sentada frente a mi máquina de coser, observé los hilos de colores que se enredaban en la caja. Me di cuenta de que mi vida entera había sido eso, deshacer nudos, coser, remiendos, volver a ir a empezar.
Ahora tocaba hacer la puntada más firme de todas. Porque ya no era cuestión de cariño roto, ni de orgullo herido. Era delito. Y yo no iba a callar. La mañana después de la denuncia, salí a regar las macetas del balcón. El sol apenas asomaba sobre los tejados y el aire traía un frescor de naranjos lejanos. Sentía todavía la agitación de la llamada del banco, el recuerdo del despacho de Esteban, la firma temblorosa en la comisaría. Todo me parecía un sueño torcido. Mientras acomodaba los geranios, escuché pasos en la escalera. Era Carmen, mi vecina del segundo piso, una mujer menuda que siempre vestía con delantales floreados y llevaba el pelo recogido en un moño alto. Tocó suavemente a mi puerta. «Aurora, ¿puedo pasar un momento?», preguntó con esa prudencia que delataba la urgencia de lo que tenía que decir. La invité a entrar. Nos sentamos en la cocina donde el olor del café recién hecho llenaba el aire. Carmen jugueteaba con las manos nerviosa. «No sé si debería contártelo», empezó, «pero creo que tienes derecho a saberlo». La miré sin pestañear, con el corazón encogido. Ayer, mientras estaba en la tienda de ultramarinos, escuché a Selva hablando con 2 mujeres del barrio. Estaba fanfarroneando como si quisiera que todas la oyeran. Dijo: «Pronto esta casa será nuestra. Solo es cuestión de tiempo». Las palabras cayeron en mi mesa como piedras. Carmen me observaba con compasión, casi disculpándose por ser la portadora de malas noticias. «¿Segura que dijo eso?», pregunté aferrando la taza con fuerza. «Segurísima». Y no fui la única que la oyó. Las otras 2 se miraron sorprendidas. Ya sabes cómo son los rumores en el barrio. Sentí un calor subir por mi rostro, mezcla de vergüenza y de rabia. Era una cosa que me humillaran en privado, en la sala de mi propia hija, pero que se pavonearan delante de extraños anunciando la conquista de mi casa como si fuera un trofeo. Eso atravesaba un límite nuevo. Me quedé callada mirando el vapor que ascendía del café. Por primera vez comprendí que esta batalla ya no se reducía a los muros de mi familia. Era pública. El barrio entero comenzaría a verme con la lástima reservada y a las ancianas despojadas incapaces de defender lo suyo. «Gracias, Carmen», logré decir con un hilo de voz. «Te agradezco que hayas tenido el valor de contármelo». Ella me tomó la mano con ternura. «Aurora, todos aquí te respetamos. Sabemos cuánto has trabajado por esa casa. No dejes que te arrebaten lo que es tuyo». Cuando se marchó, me quedé sola en la cocina. El silencio se hizo más denso que nunca. Sentía la humillación clavarse como una aguja, pero al mismo tiempo algo se encendía en mí. Una claridad inesperada si ellas habían decidido convertir mi casa en un asunto de conversación pública. Entonces, también yo podía hacer público mi derecho, mi resistencia, mi verdad. Me acerqué al balcón y miré hacia la calle. Los vecinos iban y venían, algunos levantaban la vista para saludar. Imaginé sus comentarios: «Pobre Aurora, su hija, y la pareja la quieren sacar de la casa». Podía dejar que ese relato me aplastara, o podía transformarlo en otra cosa. Esa misma tarde llamé a Esteban. Le conté lo sucedido, la frase de Selva, repetida por Carmen. «Esto confirma que no son simples sospechas», respondió él con voz grave. «Están planeando a plena luz lo que creen inevitable. Pero te equivocas en sentir vergüenza, Aurora. Ellos son los que deberían esconderse». Colgué con una sensación distinta. No era solo rabia, era una especie de energía nueva. La humillación se había convertido en motor. Si antes tenía dudas, ahora ya no. No se trataba solo de proteger mis papeles, mis derechos legales. Se trataba de recuperar mi nombre, mi dignidad, la forma en que el barrio me miraba. Me serví otra taza de café y abrí la libreta donde guardaba notas. Comencé a escribir toda la frase de Liora, la visita envenenada de Selva, la llamada del banco, la denuncia en la comisaría y ahora la fanfarronería en la tienda. Cada palabra era una puntada firme en la tela de mi defensa. Porque comprendí algo a veces,
La justicia empieza en la mirada de los demás, y si ellos iban a difundir su mentira, yo iba a sostener mi verdad con la misma fuerza. El barrio entero pronto sabría quién era realmente Aurora Beltrán. El despacho de Esteban olía a madera vieja y a café recién molido. La persiana dejaba entrar líneas de luz que atravesaban la mesa cubierta de carpetas. Yo estaba sentada frente a él con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando la frase que podía cambiar el rumbo de todo. Aurora dijo despacio, ajustándose las gafas después de revisar los documentos. ¿Y tu título de propiedad? No hay duda. Tienes derecho pleno de disposición. Eso significa que puedes vender la casa sin pedir consentimiento a nadie. Ni a Liora, ni a Selva, ni a ninguna entidad. El corazón me dio un vuelco. Durante años había vivido convencida de que había cedido mis derechos, de que ya era solo una invitada en mis propios muros. Y ahora él me estaba devolviendo con un par de palabras la llave de mi vida. ¿Y si ellas intentan impedirlo? Pregunté con un hilo de voz. Esteban sonrió con esa calma que solo da la experiencia. Podrán gritar, presionar, incluso inventar papeles como ya intentaron, pero legalmente no tienen nada que hacer. La casa es tuya hasta el último ladrillo. Lo que sí te aconsejo es actuar en silencio. Cuanto menos sepan, menos podrán maniobrar. Me quedé mirando la carpeta abierta frente a mí, donde asomaba la escritura con mi nombre. Era como ver impreso mi propio pulso, mi historia entera. Entonces, podría venderla mañana mismo. Mañana mismo si quieres. Pero hay que preparar cada paso con discreción. Un comprador confiable, un notario de confianza, y todo cerrado, antes de que ellas siquiera sospechen. Las palabras vender la casa retumbaban en mi pecho como un tambor. No era solo una transacción, era un acto de justicia íntima, una forma de recuperar lo que me habían intentado arrebatar. Salí del despacho con el aire fresco de Valencia en la cara. Caminé por la avenida sin rumbo fijo, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de una decisión irrevocable. Por la tarde, Ainara vino a verme. Siempre llegaba con la mochila colgando de un hombro y la sonrisa tímida de sus 13 años. Traía en la mano un cuaderno de dibujos. Abuela dijo en voz baja mientras se sentaba a mi lado en el sofá: «Mamá anda diciendo que pronto mandará cambiar los muebles de tu casa. Dice que quedarán mejor con su estilo». Noté cómo me ardía la garganta, pero no quise que mi nieta viera mi rabia. Le acaricié el cabello con suavidad, ese cabello negro y abundante que siempre llevaba en una trenza larga. «No te preocupes, mi niña», susurré. «Los muebles no se mueven solos». Ella me miró con ojos grandes buscando una explicación, pero preferí guardar silencio. Hay verdades que un corazón joven no necesita cargar. Después de dejarla en la puerta, me quedé un largo rato mirando el aparador del comedor con sus cajones repletos de recibos, cartas antiguas y fotografías amarillentas. ¿De verdad podía desprenderme de todo aquello? ¿Era capaz de vender la casa que había sido mi refugio y mi cárcel a la vez? La respuesta surgió con claridad. Sí, porque ya no se trataba de ladrillos ni de muebles, sino de dignidad. Esa noche, sentada frente a la máquina de coser, que ya casi no usaba, anoté en una libreta los pasos que Esteban me había sugerido. Contactar a un comprador serio, alguien fuera del círculo de Liora y Selva. Preparar los documentos en secreto. Firmar ante notario sin previo aviso. Cada punto era una puntada firme en el tejido de mi plan. Me detuve un momento escuchando el silencio del piso. Imaginé a Selva pavoneándose en la tienda, anunciando que pronto esta casa será nuestra. Sonreí con amargura. No tenía idea de que estaba a punto de perderlo todo en un solo movimiento. Apagué la lámpara y me acerqué a la ventana. La ciudad dormía bajo un cielo sereno. Sentí que por primera vez en muchos años el tablero de mi vida volvía a estar en mis manos. Y estaba lista para hacer la jugada más radical.
El sol de media mañana entraba a raudales por las persianas cuando escuché el timbre. Me apresuré a abrir convencida de que sería Esteban, con nuevos papeles. Pero en el rellano se encontraba una pareja desconocida. Él alto, con cabello entrecano y bata blanca doblada bajo el brazo. Ella de rostro sereno y mirada clara con una carpeta de documentos en la mano. «¿La señora Aurora Beltrán?», preguntó él con una cortesía que parecía de otra época. «Sí, soy yo. Nos envía el licenciado Rueda», añadió ella con una sonrisa cordial. «Somos los doctores Hilario y Casilda. Supimos que quizá estaría interesada en vender su casa». El nombre de Esteban pronunciado con tanta naturalidad me tranquilizó. Les hice pasar. Apenas cruzaron el umbral, sus ojos se iluminaron. «¡Qué luz tan hermosa!», comentó Casilda rozando con la mano el marco de madera del pasillo. Hilario, en cambio, avanzó directo hacia el patio. Lo seguí y vi cómo se quedaba quieto bajo el naranjo central, respirando hondo, como si quisiera absorber la esencia misma del lugar. «Es un tesoro», murmuró. «El olor a azahar me recuerda a la casa de mis abuelos, en Alcira». Casilda asintió. Se acercó al brocal del pozo y acarició la piedra gastada. «Aquí podríamos envejecer sin prisa». Sus palabras me atravesaron de una manera extraña. Hablaban del futuro, de pertenencia, como si ya vieran la casa como suya. «El piso tiene años», les dije con sinceridad. «Las vigas necesitan cuidado y las baldosas, aunque firmes, guardan las huellas del tiempo». «Eso es lo que nos atrae», repuso Hilario con convicción. «No buscamos perfección, buscamos alma». Nos sentamos luego en el comedor. Les serví café y la conversación fluyó con naturalidad. Ellos hablaron de su vida en común. Hilario, cardiólogo ya cercano a la jubilación. Casilda, pediatra aún en ejercicio. Ambos con la ilusión de retirarse en un espacio tranquilo, rodeado de árboles y memoria. «Queremos cerrar pronto», dijo Casilda abriendo la carpeta. «Podemos ofrecer pago en efectivo sin hipotecas ni bancos. Y estamos listos para firmar en 15 días. Me quedé inmóvil con la taza suspendida en las manos. 15 días. ¡Tan rápido! Entendemos que es una decisión difícil», agregó Hilario con tono respetuoso. «Pero queremos ser transparentes. Valoramos esta casa y estamos dispuestos a pagar un precio justo». Mi sonrisa fue leve, casi invisible, pero en mi interior brotaba como un río. No solo por el dinero, sino por la posibilidad de una salida limpia, sin deudas ni trampas, lejos de las garras de Liora y Selva. «Lo pensaré», respondí con calma estudiada. Cuando se marcharon dejé que el silencio volviera a ocupar cada rincón. Caminé hacia el patio. Los naranjos bañados por la luz dorada parecían inclinarse hacia mí cómplices. Imaginé a la pareja paseando bajo esas ramas recogiendo frutos, celebrando la vida. Una punzada me atravesó el pecho. Esa casa no era solo paredes. Era la risa de mi hija cuando era niña, el olor del pan que Julián traía los domingos. Las noches de costura en las que mis manos levantaron un porvenir. Me apoyé en el tronco del naranjo y cerré los ojos. En mi mente resonaba la voz de Ainara dulce e inocente. «Mamá dice que pronto mandará cambiar los muebles». Una cosa era vender, otra entregar la memoria. Pero comprendí que la memoria no se vende, se lleva en la sangre, en las arrugas, en cada cicatriz. La casa podía cambiar de dueños, pero mi dignidad ya estaba de regreso conmigo. Esa noche llamé a Esteban. Vinieron los compradores, le conté. Doctores, gente seria. Ofrecen efectivo y cierre en 15 días. Él guardó silencio unos segundos, como calibrando mis palabras. Aurora es una oportunidad rara. Pero recuerda, la decisión final es tuya. Nadie puede presionarte, ni ellos ni tu familia. Solo tú. Colgué con el corazón dividido entre dos fuerzas. La frialdad estratégica que me empujaba a firmar y el apego materno que se resistía a soltar el último ancla. Me acosté sin dormir, sabiendo que la próxima jugada sería la más definitiva de mi vida.
El timbre sonó con una insistencia extraña aquella mañana gris. Al abrir me encontré con un joven de traje impecable, portafolios de cuero y una expresión calculada. Su cortesía resultaba tan forzada que rozaba lo insolente. La señora Aurora Beltrán preguntó mostrando credenciales. Asentí manteniendo la puerta entreabierta. Soy el licenciado Daniel Corral. Vengo en representación de la señora Selva Rodríguez y de su pareja, la señora Liora Beltrán. Mi estómago se encogió, pero logré no mover un músculo. Traigo un requerimiento oficial. Continuó. Mis clientas han solicitado una evaluación de su capacidad financiera. Consideran que usted no está en condiciones de tomar decisiones sobre su patrimonio. Me tendió el sobre cerrado. Lo recibí con calma, aunque por dentro ardía. Intentaban declararme no apta. Ya no les bastaba con la falsificación, ahora querían arrebatarme la voz. Entiendo, dije conteniendo la rabia. Le agradecería que todo se tramite con mi abogado. En ese momento apareció Esteban por el pasillo. Habíamos quedado en repasar algunos documentos y su puntualidad resultó providencial. Se acercó con paso firme sin necesidad de presentaciones. Licenciado Corral, dijo con una sonrisa que mezclaba cordialidad y desafío. ¡Qué sorpresa! Soy el abogado de la señora Beltrán. ¿Por qué no pasamos al comedor y revisamos esto como corresponde? El joven dudó apenas, pero accedió. Ya en la mesa abrió su carpeta con el aplomo de quien cree tener la victoria asegurada. Mis clientas expuso preocupadas por el bienestar de la señora. Han decidido iniciar el proceso para garantizar que sus finanzas se manejen de forma responsable. Como comprenderá, la edad puede traer confusiones. Esteban lo interrumpió levantando una ceja. Curioso. Porque aquí tengo grabaciones recientes donde la señora Aurora expone con absoluta claridad sus decisiones, explica sus gastos mensuales y hasta detalla las cláusulas de su escritura. Corral se removió en la silla incómodo. Las grabaciones pueden manipularse. No solo grabaciones, añadió Esteban disfrutando del momento. También testigos. Vecinos que la ven cada mañana hacer sus compras, conversar, manejar cuentas. Y por si fuera poco, informes médicos que certifican su lucidez. Todo debidamente firmado. El joven abogado palideció. Su aplomo inicial se desmoronaba frente a cada palabra de Esteban. Yo lo observaba en silencio con una serenidad que me sorprendía a mí misma. Licenciado, dije finalmente con voz suave pero firme. Agradezca a sus clientas su preocupación. Pero, ¿cómo ve? No hay motivo alguno para dudar de mi capacidad. Estoy en plenas facultades y decido sobre mi vida y mi casa. El silencio se volvió espeso. Corral recogió sus papeles con movimientos torpes. Transmitiré su postura, murmuró, evitando mirarme a los ojos. Cuando se marchó, respiré hondo como quien se sacude un peso de encima. Esteban cerró la puerta y se volvió hacia mí con una chispa en los ojos. «¿Has visto?», dijo. «Creen que atacan a una mujer débil, pero lo que encuentran es a alguien más lúcida que nunca». Me reí suavemente, aunque sentía las lágrimas presionando detrás de los párpados. Durante años me hicieron creer que ya no tenía voz, Esteban. Hoy la he recuperado. Nos sentamos de nuevo en el comedor. Afuera el cielo seguía gris, pero dentro de mí brillaba una claridad nueva. Sabía que Selva y Liora no se detendrían fácilmente. Sin embargo, también sabía que yo ya no era la misma. La vergüenza había dejado paso a la certeza. Y mientras Esteban repasaba conmigo los próximos pasos, comprendí que la batalla apenas comenzaba, pero que por primera vez estaba en mis propios términos. La mañana amaneció clara con un cielo tan limpio que parecía burlarse de mis desvelos. Caminé hasta el despacho del notario con paso sereno, la carpeta bajo el brazo. Cada hoja que llevaba dentro era fruto de semanas de paciencia, conversaciones y pruebas que Esteban había preparado con meticulosidad. El aire olía a azahar y a tinta fresca, como si la ciudad entera se dispusiera a presenciar mi resolución.
El notario, un hombre de voz pausada y cabello plateado, me recibió con respeto. Había revisado ya los documentos que Esteban le había enviado. Todo estaba en orden: mi nombre, mi firma, mi derecho indiscutible. Doña Aurora me dijo con esta notificación: usted da 30 días de preaviso para la terminación de cualquier ocupación irregular de su inmueble. Asentí respirando hondo. Tomé la pluma, la misma que tantas veces había usado para firmar recibos de la luz o autorizaciones escolares de mi hija. Pero esta vez no era rutina, era la declaración de mi voluntad. Mi mano no tembló. Firmé con la certeza de quien ha cosido miles de costuras firmes en su vida. Salí del despacho con una copia sellada. El papel pesaba más que cualquier fardo de telas que hubiera cargado en mis años de costurera, y sin embargo lo llevaba ligera como quien transporta un escudo invisible. Esa misma tarde Esteban me acompañó a casa de Liora. La puerta se abrió con brusquedad. Mi hija nos miró con una sonrisa torcida. «¿Qué traes ahora, madre?», preguntó como si aún creyera que todo era un juego de caprichos. Le entregué el sobre con calma. Liora lo abrió, lo leyó por encima y en lugar de indignarse, estalló en risa. «¡30 días!», repitió casi ahogada de carcajadas. «¿De verdad crees que un papel puede cambiar lo que ya es nuestro?». No contesté. Me limité a mirarla con la serenidad que la risa no podía desarmar. Detrás apareció Selva con los brazos cruzados y la voz cargada de veneno. «Esto es una provocación», dijo apretando los labios. «¿Sabe que podríamos demandarla por difamación, señora? Haga lo que crea necesario», respondí sin alzar la voz. Yo ya hice lo mío. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier amenaza. Por un instante hasta la risa de Liora se apagó. Selva tomó el documento de sus manos y lo arrugó con rabia, pero el sello del notario brillaba con autoridad indestructible. «Nos veremos en los tribunales, entonces», masculló. «Si quieren», repuso Esteban con una sonrisa tranquila. «Pero sepan que los tribunales no juzgan fantasías, sino papeles. Y los papeles están de nuestro lado». Nos retiramos sin esperar respuesta. Mientras caminaba por la acera sentí el aire tibio acariciar mi rostro. No había gritos ni insultos que pudieran borrar la imagen de mi firma estampada aquella mañana. Esa noche en mi piso, encendí la lámpara del comedor y extendí sobre la mesa la copia del aviso. El papel parecía brillar bajo la luz amarilla como un recordatorio de que al fin había dado el paso definitivo. Pensé en Ainara, en sus ojos jóvenes, en cómo crecería, sabiendo que su abuela no se dejó doblegar. Pensé también en Julián, mi difunto esposo, y en cómo se habría enorgullecido de verme sostener el timón. Me serví un vaso de agua y lo bebí despacio, dejando que el frescor bajara por mi garganta. No sentía euforia ni miedo, solo una serenidad densa como la calma previa a una tormenta que ya no me asustaba, porque había comprendido algo simple y contundente. Hay silencios que pesan más que 1000 discusiones, y el mío, sellado en tinta ante notario, era ahora la voz más fuerte que había tenido en años. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas de lino cuando escuché el golpe seco en la puerta. No era una visita cualquiera. Al abrir encontré al alguacil acompañado de un ayudante joven y serio. Saludó con una cortesía impecable, mostrando el documento sellado que confirmaba la legalidad del traslado. Doña Aurora dijo: «Estamos aquí para garantizar que todo se haga según lo dispuesto. Usted tiene derecho pleno». Asentí con el corazón apretado. No era una mudanza cualquiera, era la inversión de años de silencios, la traducción en hechos de todo lo que había callado. Un par de vecinos curiosos se asomaban desde la acera. El rumor corría rápido. Aurora Beltrán movía sus muebles, pero no para ceder espacio, sino para marcar terreno. Entramos primero en la habitación de Ainara. El aire estaba impregnado del aroma leve de colonia infantil, aunque la niña ya no lo era del todo. Sobre la cama aún descansaban muñecas con vestidos deshilachados y en la pared dibujos a lápiz firmados con su letra insegura.
Sentí una punzada en el pecho. «Comenzaremos aquí», indiqué. Los hombres comenzaron a envolver los muebles con mantas. Yo me acerqué al escritorio y abrí el cajón. Allí guardé con delicadeza un sobre blanco que había preparado la noche anterior. Dentro había varias cartas dirigidas a mi nieta. Recuerdos, consejos, fragmentos de mi vida, que no quería que se perdieran en medio de la disputa. En la primera carta le contaba cómo había conocido a su abuelo Julián en una verbena de verano cuando la música de pasodobles llenaba la plaza de Valencia. En otra le explicaba el valor del trabajo las noches cosiendo hasta el amanecer, para que su madre pudiera estudiar. También incluí frases simples como semillas. Nunca aceptes que alguien te haga sentir menos. Y recuerda siempre que la casa no es solo ladrillos, sino la dignidad de quienes la habitan. Dejé el sobre la mesilla de noche bajo la lámpara de pantalla azul. «Esto se queda», dije al alguacil, que asintió con respeto. A medida que los muebles salían por la puerta, el eco en la habitación se volvía más frío. Y sin embargo, sentí una claridad. No estaba vaciando un espacio, sino liberando un territorio que ya no me correspondía compartir con quienes lo habían mancillado. Bajamos las piezas principales, la cama, el armario pequeño, el escritorio. Todo con el respaldo legal y la mirada vigilante del alguacil. Nadie podía acusarme de nada, cada paso estaba firmado, sellado, rubricado. Cuando terminamos con la habitación de Ainara, pasamos a la sala. Allí se encontraban los muebles que más habían provocado la codicia de Selva, el aparador de nogal y la mesa grande, herencia de mis padres. Ordené que fueran trasladados a un guardamuebles temporal. La decisión me dolía, pero era necesaria. Prefiero verlos almacenados bajo llave que convertidos en trofeos de quienes habían intentado humillarme. El ayudante, un muchacho de mirada tímida, me preguntó mientras subíamos la mesa al camión: «¿No le da pena desprenderse de todo esto?». Lo miré con ternura. «La pena no es dejar las cosas, hijo. La pena es dejarse a una misma». Él bajó la vista, comprendiendo más de lo que esperaba. Al final de la jornada la casa lucía distinta. Vacía en apariencia, pero llena de un silencio firme. En cada rincón quedaba la huella de lo que fui, pero también la certeza de lo que estaba dispuesta a ser. El alguacil firmó el acta con gesto solemne. «Queda registrado, señora. Todo conforme a derecho». Le agradecí con una sonrisa cansada. Mientras el camión se alejaba, el eco metálico de las ruedas sobre los adoquines sonaba como campanas de una despedida que no era derrota, sino preludio de algo mayor. Esa noche, sentada en el comedor con apenas una silla y mi bolso, recordé las risas de Ainara, los juegos que llenaron esas paredes. Imaginé su rostro al encontrar el sobre. Sabía que algún día leería esas cartas y quizás entendería que la firmeza de su abuela no era contra ella, sino a favor de una verdad más grande, que incluso en medio del amor hay límites que nadie debe cruzar. El centro de Valencia bullía aquella mañana con el rumor de tranvías y pasos apurados. Sin embargo, al cruzar las puertas de la notaría, sentí que entraba en un recinto suspendido en otra dimensión, donde el tiempo se mide por páginas y firmas. El aire olía a papel nuevo y a madera encerada. Hilario y Casilda ya estaban allí sentados en la sala de espera. Ella hojeaba distraídamente una revista. Él repasaba con atención un documento doblado en 4. Cuando me vieron, ambos se levantaron con sonrisas sinceras, no de cortesía calculada, sino de esas que brotan de quien está a punto de alcanzar un sueño. «Señora Aurora», me saludó Casilda estrechando mi mano. «Hoy es un día importante». «Para todos lo es», respondí intentando que mi voz no revelara el temblor interior. El notario, con gafas de montura dorada y maneras ceremoniosas, nos hizo pasar a la sala principal. Sobre la mesa larga reposaba el contrato de compraventa con varias copias perfectamente alineadas. Esteban estaba a mi lado, atento a cada detalle como un guardián silencioso.
Aquí se establece, explicó el notario señalando con su pluma, que la señora Aurora Beltrán vende el inmueble sito en la calle Mistral, con patio y naranjos incluidos, a favor de los doctores Hilario y Casilda. El pago se realizará en acto y se reconoce también una compensación vitalicia para la vendedora, garantizando su manutención. Escuché cada palabra como si me atravesara. Patio y naranjos incluidos. Aquellos árboles que habían visto crecer a mi hija, que habían sido sombra de mis desvelos, ya no serían míos. Hilario sacó de su carpeta un cheque bancario. Casilda lo colocó frente al notario con un gesto firme, como quien entrega algo sagrado. El notario lo revisó, asentó con gravedad y lo deslizó hacia mí. Mis ojos se nublaron, pero no de duda, sino de la certeza de estar cerrando un capítulo. Tomé la pluma. Esteban me miró y asintió. Firmé la primera página, luego la segunda, la tercera. Cada rúbrica era como una puntada final sobre una costura que había durado décadas. Sentí la tinta correr bajo mi mano como una corriente inevitable. Con esto, anunció el notario, al estampar su sello, queda perfeccionada la venta. Un silencio solemne se extendió por la sala. Casilda suspiró con alivio. Hilario me miró con gratitud profunda. Yo, en cambio, guardé la pluma y apoyé las manos sobre la mesa, consciente de que había entregado algo más que ladrillos. Esteban rompió el silencio. Aurora, con la renta que recibirás podrás instalarte en un nuevo piso sin preocupaciones. Y lo más importante, lo has hecho en tus términos. Asentí, incapaz de responder con palabras. La libertad pesa, pensé, pero pesa distinto a la carga del desprecio. Al salir de la notaría, la luz del mediodía me cegó unos instantes. El bullicio de la calle me recordó que la vida seguía fluyendo, ajena a mi batalla íntima. Hilario y Casilda se despidieron con un apretón de manos sincero. «Cuidaremos de la casa», dijo Hilario con voz emocionada. «Y de sus naranjos». «Eso espero», respondí esbozando una sonrisa leve. Me alejé con Esteban, sintiendo en mi bolso el sobre con la compensación vitalicia. No era solo dinero, era la llave de un nuevo comienzo, el reconocimiento tangible de que aún tenía futuro. Esa tarde, en mi piso ya semivacío, abrí las ventanas de par en par. El aire de Valencia entró con fuerza, removiendo cortinas y recuerdos. Apoyé las manos en el alféizar y cerré los ojos. No sentía tristeza, sino una calma solemne. Había cerrado una puerta para siempre, y ahora tocaba abrir otra más ligera, más mía. El camión de mudanzas dejó las últimas cajas en el rellano y se marchó con un rugido grave, dejando tras de sí un silencio prometedor. Subí despacio la escalera hasta el tercer piso y empujé la puerta de mi nuevo apartamento. Al abrir me envolvió una claridad inesperada. El sol entraba a raudales por las ventanas que daban a los jardines del Turia, tiñendo de oro las paredes recién pintadas. El espacio era más pequeño que mi antigua casa, sí, pero estaba lleno de aire y de futuro. La cocina, de azulejos blancos y estantes sencillos, me parecía suficiente. La sala, con su balcón de barandilla de hierro, era un lujo que nunca me había permitido. Desde allí se veía la arboleda inmensa del Cauce Verde, donde niños en bicicleta corrían y parejas paseaban sin prisa. Desempacar fue un acto de selección íntima. Solo había traído lo imprescindible: la mecedora que había acompañado mis desvelos, una mesa pequeña, las fotos más queridas y un par de manteles bordados por mis propias manos. El resto se quedó atrás, como se queda un capítulo terminado. Cada objeto colocado en su nuevo sitio parecía liberar un suspiro de alivio. Esa misma tarde bajé al mercado cercano. Compré pan caliente, tomates maduros y un ramo de margaritas amarillas para la mesa. Los vendedores me saludaron con naturalidad, como si llevara toda la vida allí. Sentí que empezabas a pertenecer, aunque apenas hubiera deshecho 3 cajas. A la semana siguiente, paseando por el barrio, vi un cartel pegado en un escaparate: clases de cerámica para adultos. Todos los niveles.
Me detuve largo rato recordando cómo de niña había soñado con modelar barro, pero nunca hubo tiempo ni dinero. Entré sin pensarlo demasiado. La profesora, una mujer de manos firmes y sonrisa cálida llamada Maite, me recibió como si me estuviera esperando. El primer día me entregó un trozo de arcilla húmeda. Al principio me sentí torpe, como si mis dedos no recordaran cómo dar forma. Pero poco a poco, la pasta cedió y masó a mi voluntad, transformándose en un cuenco irregular que sin embargo llevaba mi huella única. Al verlo, una emoción antigua me recorrió la certeza de estar creando algo solo para mí, sin deber nada y a nadie. La rutina se instaló con rapidez. Por las mañanas caminaba por los jardines del Turia, respirando el aroma de los naranjos y escuchando el murmullo del agua en las fuentes. Por las tardes asistía a las clases de cerámica, donde compartía risas con otras mujeres de mi edad, cada una con su historia de pérdidas y renacimientos. Aprendí a preparar esmaltes, a usar el torno, a aceptar que la imperfección también podía ser belleza. Al volver al piso encendía una lámpara pequeña en la sala y mecía suavemente mi cuerpo en la vieja silla de madera. La sensación de independencia me resultaba nueva, casi extraña. Por primera vez en años no debía justificar mis decisiones, ni temer miradas de desprecio, ni explicar mis silencios. Una tarde, mientras colocaba mi primer cuenco esmaltado sobre la repisa, me sorprendí sonriendo. No era perfecto, estaba torcido con burbujas en el borde. Pero era mío. Como este nuevo piso, como esta nueva vida que apenas comenzaba a aprender. Me pregunté entonces si la libertad se aprende como la cerámica, moldeando día tras día, aceptando los errores y celebrando los aciertos. Tal vez sí, y tal vez nunca sea tarde para empezar. Las noticias llegaron a mí como un rumor de barrio primero, en boca de la frutera después, en palabras entrecortadas de un vecino que había visto la escena. No tardó en confirmarse. Liora y Selva habían tenido que abandonar la casa. Los nuevos dueños, Hilario y Casilda, habían formalizado la escritura y solicitado la entrega inmediata del inmueble. Lo que antes parecía intocable para ellas se convirtió en una puerta cerrada de la noche a la mañana. Me contaron que Selva discutió con los notarios, que gritó en la acera como si su protesta pudiera revertir el sello oficial. Liora, en cambio, bajó la cabeza y firmó el acta de desalojo sin más remedio. Las cajas salieron a toda prisa, cargadas por una mudanza improvisada y nerviosa. El barrio entero los observaba, algunos con compasión, otros con un gesto de «ya era hora». No pasó una semana antes de que se supiera que se habían instalado en un piso de alquiler en pleno centro, a un precio desorbitado. Sin la casa como aval, los bancos comenzaron a apretar. Las tarjetas, los préstamos, las refinanciaciones, todo se desplomaba como fichas de dominó. Un mediodía, mientras tomaba café en mi nuevo balcón, recibí la visita de Ainara. Subió las escaleras con una mezcla de timidez y curiosidad, como si temiera que yo también pudiera cerrarle la puerta. Pero mi corazón de abuela no podía. Le abrí con una sonrisa y la abracé fuerte. «Abuela», me dijo en voz baja sentándose en la mecedora junto a la ventana, «ya no tenemos jardín». Su confesión me atravesó. En su rostro se mezclaban la inocencia y el desconcierto de una niña que empieza a entender que la vida no siempre obedece a los caprichos de los adultos. «¿Cómo así, cariño?», pregunté acariciando su cabello. «El piso nuevo es pequeño, sin patio, sin naranjos. Mamá está enfadada todo el tiempo y Selva llora porque dice que el banco la persigue. Yo escucho las llamadas. Gritan que deben dinero, que sin la casa no hay garantías». La niña bajó la mirada apretando los labios. Yo le ofrecí un vaso de horchata fría y dejé que bebiera despacio. A Ainara le dije suavemente, «un jardín no siempre está en la tierra. A veces está en lo que cultivamos dentro». Me miró con sus ojos grandes todavía húmedos y supe que esas palabras, aunque quizás abstractas para ella, ahora algún día germinarían. En los días siguientes los rumores continuaron.
Selva fue vista en el banco discutiendo acaloradamente con un director que ya no le ofrecía refinanciaciones. Liora buscaba un segundo empleo, algo que jamás había considerado antes, y caminaba por el barrio con el gesto abatido de quien descubre que la arrogancia no paga las facturas. Mientras tanto, yo seguía mi rutina: las clases de cerámica, los paseos por los jardines del Turia, las charlas con mis vecinas. Cada pequeña cosa era un recordatorio de que había hecho bien en cortar con el pasado. Y sin embargo, cuando pensaba en Ainara encerrada en un piso sin luz, rodeada de discusiones y deudas, me dolía la carne. Una tarde, mientras guardaba mis utensilios de barro, me sorprendí pensando en el futuro de mi nieta. ¿En qué semillas podría yo dejarle para que creciera con la fuerza que a su madre le faltó? Quizás ese sería mi verdadero jardín: asegurarme de que Ainara nunca olvidara que su abuela había elegido la dignidad por encima de la comodidad. Y al mirar mis manos manchadas de arcilla, comprendí que el colapso de las deudas de Liora y Selva era apenas el inicio de una lección mayor, una que la vida misma les estaba escribiendo con letras de hierro. El timbre sonó una tarde de sábado cuando el sol caía oblicuo sobre los jardines del Turia y la luz entraba dorada por mi balcón. Abrí la puerta y allí estaba Liora, mi hija, con un ramo de flores baratas envuelto en celofán ruidoso. Su sonrisa parecía pegada con alfileres. «Perdóname, mamá», dijo extendiendo el ramo como si fuera un salvoconducto. La observé en silencio unos segundos. El ramo olía a prisa, a improvisación, como esas compras de última hora en la floristería de la esquina. Había algo en su mirada que no era ternura, sino cálculo. «¿Puedo pasar?», preguntó sin esperar mi respuesta. Se sentó en la silla junto a la mesa de la cocina, donde aún quedaban restos de mi merienda, una taza de té a medio terminar y el cuenco de galletas de avena que suelo hornear los domingos. Liora miró alrededor con curiosidad, casi con inspección, como si evaluara el tamaño de mi nueva vida. «He pensado mucho», empezó con voz suavizada. «He cometido errores. Patricia y yo, Selva y yo, quizá presionamos demasiado. Solo quiero que volvamos a estar bien». Me crucé de brazos apoyando la espalda en el marco de la puerta. Su discurso sonaba ensayado, cada palabra medida para sonar arrepentida, pero sin admitir nada concreto. «El perdón requiere verdad, hija», respondí con calma. Y yo aún no la escucho. Su rostro se tensó apenas un instante. Luego se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. «¿Qué quieres que diga? ¿Que me equivoqué? Ya lo sabes. ¿Que lo siento? Pues lo siento. Pero no podemos seguir así, mamá. La familia es lo más importante». Su insistencia en la familia me dolió como una ironía amarga. Había usado esas mismas palabras para justificar su desprecio, su intento de arrebatarme la casa, su silencio cómplice cuando Selva me humillaba. «La familia», dije mirándola a los ojos, «se demuestra en los actos, no en discursos». Liora guardó silencio, tamborileando los dedos contra el celofán de las flores. El crujido llenó la cocina con una tensión que me resultaba insoportable. «¿Qué más quieres de mí?», preguntó al fin casi impaciente. «No quiero nada», respondí. «Esa es la diferencia. Durante años quise tu respeto, tu compañía, tu gratitud. Hoy ya no lo necesito». Sus labios se apretaron en una línea fina. Comprendí que no había venido a pedirme perdón, sino a tantear terreno, a comprobar si aún podía recuperar algún control sobre mí. Me levanté y tomé el ramo de la mesa. Lo coloqué en un jarrón con agua, no por ella, sino porque las flores, aunque baratas, no tenían culpa de la intención con que fueron compradas. «Puedes venir a verme cuando quieras», Liora le dije al acompañarla hacia la puerta, «pero no traigas discursos vacíos. Cuando decidas hablar con verdad, entonces hablaremos de perdón». Ella asintió, aunque sus ojos revelaban frustración. Se marchó sin mirar atrás, dejando tras de sí un perfume tenue y artificial. Cerré la puerta despacio, consciente de que aquella visita
No había sido más que una estrategia, un último intento de tantear mis fronteras. Me senté de nuevo en la cocina respirando hondo. Por la ventana llegaba el murmullo de los niños jugando en los jardines. Sonreí para mí misma, no necesitaba reconciliaciones falsas. Habías aprendido a vivir en mis propios términos, y nadie iba a arrebatarme esa claridad recién conquistada. Los días siguientes a la visita fingida de Liora me dejaron una sensación clara como un cristal recién pulido. Había llegado la hora de fijar reglas. No más ambigüedades, no más silencios, cargados de resignación. Si mi hija quería entrar en mi vida, debía hacerlo bajo la única condición que nunca debió faltar el respeto. Me senté en mi mesa del comedor con un cuaderno de tapas duras y un bolígrafo azul. Apunté las palabras como si fueran un contrato íntimo, no con ella, sino conmigo misma. Solo recibiré visitas de Liora si demuestra respeto real, no discursos vacíos. Ainara siempre será bienvenida porque la inocencia no debe pagar culpas ajenas. Escribirlo me dio una paz inesperada. Era como abrir una ventana para que entrara aire fresco en un cuarto cargado de humo. Al día siguiente llevé esa claridad al despacho de don Esteban. El viejo abogado me recibió con su gesto sereno, ofreciéndome un café amargo que sabía preparar sin preguntar. Aurora dijo tras escucharme: lo que estás haciendo no es solo poner límites en vida, sino también después de ella. Es un acto de justicia contigo misma. Sacó de su archivador un formulario y lo colocó frente a mí. Era el borrador de mi testamento. Sentí un estremecimiento, nunca había querido enfrentar ese trámite, como si escribirlo fuera adelantar el final, pero ahora lo entendía distinto. No era un final, era una siembra. Le dicté con calma una parte iría para Ainara, asegurando que al llegar a la adultez tuviera recursos para estudiar, para crecer, sin depender de nadie. La otra parte la destinaría a un fondo comunitario en Valencia, un proyecto de mujeres mayores que buscaban apoyo mutuo, talleres, compañía y defensa legal. Ese fondo sería mi otra hija, la hija simbólica de mi dignidad. Mientras don Esteban escribía, yo recordaba tantas noches de costura, tantas jornadas de trabajo para levantar un techo, que luego mi propia hija había despreciado. Aquellos sacrificios no quedarían atrapados en la amargura, sino transformados en algo útil para otras mujeres, que, como yo, habían sido vistas como estorbo. Cuando firmé el documento, Esteban me miró con un brillo orgulloso en los ojos. «Este legado habla de ti más que 1000 discursos», dijo. «No solo piensas en tu sangre, sino en tu comunidad». Esa tarde, al volver a casa, encontré a Ainara esperándome en el portal con su mochila del colegio. Subimos juntas en silencio, y al entrar le ofrecí un vaso de zumo. «Abuela», me dijo de pronto con esa franqueza que solo los niños poseen, «¿me vas a dejar de querer porque mamá se porta mal?». Se me encogió el corazón. La abracé con fuerza y le acaricié la espalda. «Nunca, mi niña. Mi cariño por ti no se rompe. Solo quiero enseñarte algo importante. A veces, para querer de verdad hay que poner reglas». Ella asintió despacio, sin comprender del todo, pero guardando la semilla de mis palabras. Esa noche, mientras mecía mi cuerpo en la vieja silla de madera, comprendí que el tiempo de los lamentos había terminado. Había fijado mis nuevas reglas no para encerrar a nadie, sino para abrirme camino a una vida más clara. En el silencio del apartamento me descubrí sonriendo. Mi herencia ya no sería solo ladrillos ni cuentas, sino un mapa de dignidad que quedaría impreso en Ainara y en otras mujeres que aún necesitaban recordarlo. 1 año había pasado desde aquel día en que entregué las llaves. Caminaba despacio por mi antigua calle una mañana de primavera, en la que el aire traía perfume de azahar. El número de mi casa seguía en el portal, pero la fachada ya no era la misma: ventanas recién pintadas, persianas, nuevas macetas llenas de geranios rojos. En el patio donde antes crecían mis naranjos, se escuchaban risas de niños que no eran de mi sangre. Me detuve unos segundos contemplando la escena.
No sentí nostalgia amarga ni rabia. Al contrario, una calma profunda me invadió. Esa casa ya no me pertenecía, y ese era precisamente mi triunfo. Había soltado el peso de la humillación, había recuperado la llave de mi dignidad. Y en el rostro de aquella familia desconocida, vi reflejado algo que me alegró mi antiguo hogar. Volví a ser espacio de vida, no de intrigas. Seguí caminando con paso firme hacia mi apartamento, donde me esperaba una celebración distinta. Cumplía 69 años y esta vez no habría silencios incómodos, ni frases envenenadas. Había preparado una mesa sencilla con tortilla de patatas empanadas de espinacas y un pastel casero cubierto de nata. Los primeros en llegar fueron Carmen, mi hermana, con su vitalidad intacta y su risa contagiosa, y don Esteban, que cargaba una botella de vino como si aún tuviera 30 años menos. Detrás llegó Ainara corriendo con un ramo de margaritas blancas. La abracé como quien abraza al futuro. Finalmente, fueron llegando mis amigas del taller de cerámica, trayendo pequeñas piezas que habían modelado para mí, cuencos, jarrones, figuras que hablaban de manos unidas por la creatividad. Nos sentamos alrededor de la mesa, apretados pero felices. El apartamento, aunque modesto, parecía agrandarse con tantas voces y tanto cariño. Aurora, dijo Carmen levantando su copa. Hoy no solo celebramos tu cumpleaños, celebramos que supiste empezar de nuevo. Don Esteban asintió, y con esa voz grave que aún conservaba firmeza, añadió: has demostrado que la justicia también puede nacer del coraje personal. Yo sonreí mirando a Ainara, que sin entender del todo me ofrecía una vela encendida para colocar sobre el pastel. Soplé con fuerza pidiendo un deseo que ya se había cumplido vivir en mis propios términos. Mientras recogíamos los platos y el bullicio se hacía pausa, recordé las palabras de mi madre que parecían llegarme como un susurro desde muy lejos. El respeto no se pide, se conquista. Entonces comprendí que Sakacha había sido la lección definitiva de mi vida. No importaban las deudas de otros, ni las intrigas que me quisieron arrebatar la casa, ni las disculpas fingidas. Lo que importaba era haber conquistado mi propio respeto. Y con él, el de quienes realmente sabían mirarme. Desde el balcón, miré hacia los jardines del Turia, iluminados por las farolas. Escuché las risas de mis amigos, el murmullo de Ainara, preguntando cuándo haríamos otra clase de cerámica juntas. Y sentí que la vida me regalaba un segundo nacimiento. No necesitaba más victorias. O quizás sí, la de haber reconquistado piedra a piedra, mirada tras mirada, la certeza de que mi vida me pertenecía solo a mí.